Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. En una ocasión, unas familias de otra ciudad vinieron a la iglesia y al final del servicio su comentario fue: pastor, aquí sí se siente el Espíritu. Ese fue su comentario. Semanas después, una familia de la iglesia fue a otra ciudad y se congregó en otra iglesia. Y de regreso me dijeron: pastor, allá sí se siente el Espíritu. Y yo dije: bueno, ¿dónde es que se siente el Espíritu? ¿Aquí o allá? ¿Cómo podemos saber dónde el Espíritu Santo de Dios está obrando? ¿Cómo tú lo identificas? ¿Qué evidencias seguras podemos buscar de un trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia? Este pasaje en Efesios nos mostrará con claridad algunos frutos de la obra del Espíritu Santo. Nosotros somos criaturas de extremos, ¿no es cierto? Nos vamos a los extremos fácilmente. Nos gustan los extremos. Especialmente cuando hablamos de la obra, la persona del Espíritu Santo, nos gusta irnos a los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Por un lado, enfatizar tanto la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad como le conocemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, enfatizar tanto la obra del Espíritu Santo que todo se vuelve secundario. Todo es la obra del Espíritu, el movimiento del Espíritu, hablar en lengua según te dirige el Espíritu, profetizar en el Espíritu, decirle una palabra al otro en el Espíritu. Todo se vuelve la obra, la persona del Espíritu Santo. Incluso la cruz de Cristo queda secundaria. Ese es un extremo. Y muchas personas, en muchas iglesias lo tienen. ¿Cuál es el otro extremo? Ignorar el Espíritu Santo. Hacerlo a un lado, no mencionarlo, a tal punto que no se considera la obra, la enseñanza del Espíritu Santo en el creyente, en el hogar, en la familia, en la iglesia. Y todos esos dos extremos los debemos evitar. Nosotros tenemos que venir a un punto saludable donde estamos centrados en la cruz de Cristo, en el Evangelio, pero no ignoramos nunca la obra y la persona del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe esta carta de Éfeso, Pablo está en una cárcel, mis amados hermanos, encadenado a 2 soldados romanos día y noche. Pablo está cada minuto del día encadenado a 2 soldados romanos. Él no puede dormir solo, completar sus necesidades solo, él no puede hacer nada solo y está ahí en la cárcel. Y él divide esta carta en 2 partes. La primera es una sección teológica donde Pablo dice: esto es lo que Dios es y ha hecho por su pueblo. Esa es la primera parte. La segunda parte es práctica y te dice: así debes vivir a la luz de lo que Dios hizo por ti. Del capítulo 1 al 3, la parte teológica; del capítulo 4 al 6, la parte práctica. El versículo clave que puede resumir el contenido de esta carta es Efesios 5:8. Vayan conmigo ahí, mis amados hermanos y hermanas. Efesios 5:8. En este versículo se resume toda la carta, se resume todo el escrito de Pablo a los Efesios. Se los leo, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Esto es lo que Dios hizo. Tú estabas en tinieblas, te pasó a la luz, ahora vive de acuerdo a esa manera. Básicamente, Pablo te dice: este es tu estatus, aquí estás tú, tienes que vivir a nivel de lo que Dios ha hecho por ti.
Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho por ti. Y una de las cosas que Pablo menciona que Dios ha hecho por nosotros es que nos ha dado el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en algo que se llamaba un tabernáculo. Después construyeron el templo y Dios habitaba en el templo. Y ahora, toda persona que ha creído en Cristo como su Salvador, se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, es templo del Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Dios ha venido a hacer residencia en nosotros. Dios ha venido a ocupar nuestras vidas. En nosotros vive Dios, el Espíritu Santo. ¿No es eso increíble? El creador del universo vive dentro del creyente. Esa es una de las obras que Dios ha hecho en el creyente. Le ha dado a su Espíritu Santo. No está solo, nunca está solo. El creyente en Cristo nunca está solo. En una sociedad donde miles de personas, tal vez millones, se sienten solas, el creyente puede decir, Dios está conmigo. Y aún más, Dios está en mí. La ciudad de Éfeso, mis amados hermanos y hermanas, era una ciudad grande. Podemos decir que era el Nueva York del tiempo de Pablo, o algo así. El Miami del tiempo de Pablo. Tenía aproximadamente 250,000 habitantes y para ese tiempo esa era una mega ciudad. Ahí estaban los bancos más importantes de la región. Ese era un punto de comercio, era un punto importante de transporte terrestre y marítimo. Y Pablo no era bobo. Pablo iba a plantar iglesias en las ciudades más grandes, más importantes, porque ahí se iban a convertir hombres y mujeres y ellos iban a salir a hacer negocios en las ciudades pequeñas y iban a llevar el evangelio. Pablo era estratégico. Las casas, mis amados hermanos, tenían agua que les llegaba dentro de sus habitaciones. Y tú dices, pastor, ¿y eso qué tiene de especial? Hermano, eso nosotros lo tomamos ya dado. Nosotros nos paramos hoy en la mañana y giramos una perilla y salió agua por ese tubo. Pero en la antigüedad no era así. Tenías que caminar a veces horas para conseguir un cántaro de agua. Pero en Éfeso tenían un sistema de transportación de agua a tal grado que las personas obviamente más adineradas tenían agua que les llegaba a sus casas directamente. Una ciudad avanzada en economía, en tecnología, pero religiosamente, como sucede en las ciudades grandes, en las ciudades cosmopolitas, religiosamente, Éfeso era el centro de la vida religiosa de toda Asia. Había un templo ahí, un templo enorme, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana. Ese lugar, esa ciudad, Éfeso, era el centro de la magia y de la hechicería de Asia. Moralmente, Éfeso era una ciudad inmoral, como las megaciudades de hoy. El templo de la diosa Diana era un templo de prostitución donde el acto de adoración era estar con prostitutas. Ese era el acto de adoración. Ahí se llevaban a cabo borracheras y todo tipo de pecados sexuales dentro del templo como un acto de adoración a la diosa Diana. Y Pablo escribe a los creyentes que han salido de ese mundo, que han salido de ese contexto. Y Pablo le dice, ustedes iban a esos templos a adorar. Y ustedes se ponían unas borracheras y participaban en toda clase de pecados sexuales, pero ahora han salido de esas tinieblas y han venido a la luz. Han venido a la luz, han sido rescatados, han sido salvos, han sido arrancados de ese mundo y han sido puestos en la familia de Dios. Antes pertenecían a la familia de Satanás, como sucede con toda persona que no está en Cristo, y han sido trasladados al reino de Dios. Han sido hechos unos con Cristo.
Antes ustedes iban a adorar a esos dioses, ahora Dios, el Dios verdadero, vive en ustedes, habita en ustedes. ¿Y qué les dice Pablo en Efesios? Vivan de acuerdo a esa nueva realidad de vida. Viven ahora en una nueva esfera. Existen ahora en una nueva esfera. No pueden seguir viviendo como vivían antes. Ese es el punto de Pablo. Miren todo lo que Dios ha hecho por ustedes. ¿Cómo pueden seguir viviendo como antes? Ese es el punto de Pablo. Una persona que ha venido a Cristo no puede seguir viviendo igual, punto. No puede seguir manejando su dinero igual, manejando su tiempo igual, tratando a su esposa igual, tratando a sus hijos igual. Hay un cambio, una transformación. A veces es despacio, que cuando pasan los meses es casi imperceptible. Pero si pasan, digamos, 10 años y la persona voltea atrás y dice, wow, todo lo que he cambiado, yo soy otro, yo soy otra. Y las personas que le rodean pueden decir, wow, ¿qué pasó con aquel que conocíamos nosotros? ¿Qué pasó con aquella que conocíamos? El punto de la vida cristiana no es voltear atrás y decir, uy, ayer pequé, no he crecido nada como creyente. No, mira atrás 5 años, mira atrás 10 años. Pastor, yo me convertí el año pasado. Bueno, mira atrás al año pasado. Y mira la obra que Dios ha hecho en ti. ¿Cómo te has dejado de preocupar por cosas que antes te preocupabas? ¿Cómo has dejado de estar ansioso por cosas que antes te ponían ansioso? ¿Cómo has dejado de ofender a tu familia como antes lo hacías? ¿Cómo has empezado a ser más generoso cuando antes eras tacaño? ¿Cómo has empezado a ser buen administrador cuando antes eras un desastre en la administración? ¿Cómo ahora por lo menos te levantas más o menos a la misma hora cuando antes desperdiciabas tu tiempo? Poquito a poco, poquito a poco. Hay personas creyentes que cambian, digamos, de la noche a la mañana casi, gloria a Dios por ellos, pero la mayoría de nosotros no somos así. La mayoría de nosotros vamos avanzando lentamente, poco a poco. Y esa obra la va llevando el Espíritu Santo. ¿Y qué les dice Pablo a los efesios aquí en este pasaje, mis hermanos, que tenemos frente a nosotros? Efesios 5, versículo 15. Vivan con sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como ¿qué? No como necios, sino como sabios. Esa es la vida del creyente. La vida del creyente es una vida vivida en sabiduría. Pero específicamente, ¿qué, Pablo? ¿Qué significa específicamente vivir como sabios y no como necios? Bueno, 3 cosas, dice Pablo. Número 1, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dios te ha puesto en una época y tú tienes que ser sabio para aprovechar la vida que Dios te ha dado en esa época. Tú eres mamá, esa es la época de vida que tú has recibido de parte de Dios. Vive esa época. Cuida a tus hijos, encárgate de tu familia. Tú eres soltero, esa es la época de tu vida que Dios te ha dado ahorita. Usa ese tiempo, maximízalo para la gloria de Dios. Tú trabajas, esa es la época de tu vida que Dios te ha dado ahora. Tú eres retirado, esa es la época de tu vida. Como sabios, tienes que saber en qué época tú vives y aprovechar tu tiempo en esa época que Dios te ha dado. Número 2, ¿qué significa vivir como sabios? Aprovechando bien el tiempo, versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conozcan la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. Para vivir con sabiduría debes conocer cuál es la voluntad de Dios. Cómo Dios quiere que tú seas padre de esos muchachos. Cómo Dios quiere que tú seas empleado. Cómo Dios quiere que tú seas hijo. Cómo Dios quiere que tú manejes tu dinero. Cómo quiere Dios que tú trates a los demás, que sirvas en la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Conoce la voluntad de Dios. El hermano Paul Washer dice, vete a la Biblia y si tú eres madre, lee la Biblia de principio a fin y mira lo que Dios quiere que las madres hagan y cómo Dios quiere que las madres vivan y vive así de esa manera. Conoce la voluntad de Dios para ti en los roles que Dios te ha dado.
Eso es vivir sabiamente. No vivir a tu manera, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y número 3, que es nuestro énfasis de esta tarde, mis amados hermanos. ¿Qué significa vivir una vida sabia? Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, y aquí viene el mandamiento, la persona sabia es llena del Espíritu Santo. Este es un mandato: sean llenos del Espíritu Santo. Y más bien, sean llenados del Espíritu Santo. ¿Qué tiene que ver embriagarse con vino con ser lleno del Espíritu Santo? Se preguntarán ustedes. Y me pregunto yo. Eso de no se embriaguen con vino, fácil, no se emborrachen. No se metan tanto alcohol que pierdan el control de sus facultades. No se emborrachen, que el vino, que las bebidas alcohólicas no los controlen. Y tal vez tú dices, pastor, estamos en la iglesia, todo el mundo sabemos que no nos debemos emborrachar. ¿Ustedes saben cuál es el pecado principal de los pastores en Estados Unidos? De los pastores, yo no digo los cristianos. El problema principal de los pastores es el alcoholismo en Estados Unidos. Este es un problema real, mis amados hermanos. Se han hecho encuestas y se ha preguntado a miles de pastores con cuál problema batallas más, y han dicho el alcoholismo. El alcoholismo, el alcoholismo. Este es un problema real. Pero ya sabemos que la Escritura condena la borrachera. ¿Por qué Pablo dice no se embriaguen con vino en este contexto cuando está hablando de ser controlados, ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque en las religiones antiguas, cuando practicaban la adoración a sus dioses, se emborrachaban, como les dije hace un minuto. Los adoradores de esos dioses se emborrachaban para entrar en comunión con sus deidades, para perder el control de sus facultades, y era creído que cuanto más borrachos estaban, más conexión tenían con los dioses. Una característica importante de esta adoración era la celebración de orgías, relaciones sexuales en grupo. Y esas incluían la intoxicación por medio del alcohol. Hermanos, como hoy en día, ¿no es cierto? Exactamente como hoy en día. Las personas van a los bares, a las fiestas, se emborrachan y empiezan toda clase de desenfrenos, descontrolados por sustancias que han entrado a sus cuerpos. Y cuando la persona tiene alcohol en su sangre, es más atrevida, se le quitan las inhibiciones y se atreve a hacer cosas que no haría sin esas sustancias en su cuerpo. ¿No es cierto? Y si avanzan del alcohol a otras cosas, a otras drogas, a otras sustancias, es todavía peor. La Biblia está más al día de lo que tú te imaginas. Nunca pasa de moda, mis hermanos. Nunca. La Biblia nunca pasa de moda. Hay gente que dice, la Biblia es el libro antiguo. ¿Qué me va a decir de mi vida hoy? Esto es lo que está sucediendo hoy en día, ¿no es cierto, hermanos? Esto es. Las fiestas con borracheras y con drogas no son cosas de todos los días, son cosas de todos los días. Son cosas de todos los días. Yo como pastor he escuchado a padres, mi hijo está en droga, mi hijo está usando esto, mi hijo está usando lo otro. ¿A cuántos no he tenido que ir a visitar yo a la cárcel? Por drogas, por alcoholismo. Esta es una realidad de nuestros días, así como era una realidad del tiempo de Pablo. La Biblia nunca pasa de moda. Eso tenlo por seguro. Todo pasará, dice Dios, pero mi palabra no pasará. ¿Qué era lo que habían hecho los cristianos? Posiblemente en Éfeso y seguramente en Corinto. Habían traído sus experiencias de adoración en el culto pagano, en el culto a los dioses, a la iglesia local.
Ellos decían, bueno, ahora estamos adorando a Dios y lo vamos a adorar como adorábamos a los dioses antes. ¿Tú sabes que ese era un problema de los corintios, mi amado hermano, mi amada hermana? Los corintios se emborrachaban con la Santa Cena. Cuando ellos se ponían a compartir la Santa Cena, se emborrachaban, hermanos. Claro, nosotros compartimos la cena y damos una copita chiquitita. Como por cualquier cosa, no sé. Pero los creyentes de Corinto, muy posiblemente, muy probablemente los creyentes de Éfeso, se habían convertido al cristianismo y estaban trayendo con ellos estas prácticas del mundo a la iglesia. Porque es tan fácil traer el mundo a la iglesia. A lo que estamos acostumbrados, eso lo traemos acá. Específicamente, la carta a los Corintios nos da luz en estos problemas. Los corintios estaban demandando unos a otros en cortes públicas, entre los mismos hermanos de la iglesia, se estaban haciendo demandas unos a otros. ¿Por qué? Porque eso lo hacían en el mundo. En el mundo, sin Cristo, tenían la costumbre de hacer distinción de personas. Los ricos menospreciaban a los pobres. Eso lo hacían en la iglesia también. Otro problema con la cena del Señor en la iglesia de Corinto era que ellos, mis amados hermanos y hermanas, llegaban los ricos, preparaban toda la cena y como los esclavos no habían salido de trabajo, los ricos empacaban toda la comida y cuando los esclavos llegaban ya no había comida para ellos y ya decían, ya celebramos la cena del Señor, ya ustedes se pueden ir. Acepción de personas, diferenciación de personas. Sin Cristo, ellos tenían la costumbre de buscar prostitutas para complacer sus deseos sexuales. Y como cristianos también lo estaban haciendo. Por eso Pablo tienes que escribir a los corintios. Cuando tú te unes a una ramera, dice a una prostituta, te haces un cuerpo con ella. ¿Cómo vas a tomar el cuerpo de Cristo y hacerlo uno con una ramera? No puedes, dice Pablo. En otras palabras, lo están haciendo los hermanos de la iglesia. Mira, nuestra iglesia en comparación con la de Corinto, nosotros somos como unos santos, no sé, algo así. ¿No es cierto, hermanos? Los hermanos que están ayudando semana a semana en la iglesia. Esta iglesia, wow, gloria a Dios por esta iglesia. Una razón más de darle gracias a Dios. Y en la iglesia de Corinto también se emborrachaban, como lo hacían en el mundo, lo hacían también en la iglesia. Y Pablo les escribe, no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Esos actos de adoración que ustedes están llevando a cabo son adoración a Satanás, no a Cristo. Y Pablo les dice a los efesios, en Efesios 5, no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían en sus adoraciones paganas. Esa es la conexión, mis hermanos. No sean controlados por sustancias, sino que sean controlados por el Espíritu Santo. La adoración cristiana es bien diferente a la vida del mundo, porque los creyentes adoramos a Dios como Él nos pide a nosotros que le adoremos, no como nosotros queremos adorarle o como nuestra propia imaginación. Y dice Pablo que en la borrachera, en el embriagarse, hay disolución. ¿Qué significa eso? Desenfreno, autodestrucción. Cuando tú haces eso, te estás autodestruyendo. Entonces, en lugar de emborracharte como lo hacías antes para rendirle adoración a esos dioses, ahora tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo, hermanos? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Muchas personas lo confunden con una experiencia mística solo de algunos. Otros lo confunden con una experiencia como emocional. Si yo lloro, estoy lleno del Espíritu Santo. Si yo me emociono, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Yo quiero, mis hermanos, que definamos la llenura del Espíritu de la siguiente manera. Estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios y controlados por la palabra de Dios. Para comprobar
que eso es verdad, para respaldar esa afirmación, llenarse del Espíritu Santo significa llenarse de la palabra. Ser controlado por el Espíritu Santo es sinónimo de ser controlado por la palabra de Dios. Esos son sinónimos, mi hermano. Para comprobar esa declaración, miremos cuáles son los efectos de ser lleno del Espíritu Santo y cuáles son los efectos de ser controlados por la palabra de Dios. Vamos a hacer una comparación entre Efesios 5 y Colosenses. Miren conmigo Efesios 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 22. Las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos como al Señor. Vamos a ir al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vamos a ir más abajo al capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor ¿a quién? A vuestros padres. Miren conmigo en el versículo 5, Efesios 6, 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora vamos a Colosenses y recuerden, estamos haciendo una comparativa. Vamos a Colosenses capítulo 3, comenzando ahí en el versículo 16. Colosenses 3, 16. Miren conmigo ahí, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. ¿Están conmigo, amados? Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cuál es el resultado de la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oh, a mí me parece que yo leí algo parecido a esto en Efesios capítulo 5. Y mire lo que dice en el versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. También en Efesios 5 dice que tengamos una actitud de dar gracias. Miren conmigo en el versículo 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Lo mismo que dice Efesios 5. Versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Exactamente lo mismo. Versículo 20. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Exactamente lo mismo. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Hermanos, en conclusión, ser lleno del Espíritu es estar controlado, lleno y controlado por la palabra de Dios. Eso es. Muchas personas, como les dije hace un minuto, confunden que estar lleno del Espíritu es estar alegre o en un alto emocional. Yo vine a la iglesia y sí se movió el Espíritu Santo, como me dijo la familia que asistió a nuestra congregación. ¿Qué significa que se movió el Espíritu Santo? Oh, es que lloré, pastor. Es que me emocioné, es que sentí muy bonito con los cantos. Mira, qué bueno. La vida cristiana involucra tus emociones también, ¿no es cierto? Pero si tú saliendo por esa puerta le das unos cuantos gritos, unas cuantas voces allá a tu esposa, el Espíritu Santo realmente no se movió. ¿Sí? No se movió. Porque el Espíritu Santo va fuera de esas puertas, hermano. El Espíritu Santo actúa cuando tú estás triste y solo. Y cuando un amigo tuyo te traicionó. Y cuando perdiste tu trabajo.
El que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, está controlado por la palabra de Dios. Está tan lleno de la palabra de Dios que la Biblia le sale por los poros, le sale por la boca. Ese es el control del Espíritu Santo. Dice un pastor, ser lleno del Espíritu Santo es entregar nuestro corazón a la autoridad de Cristo, permitiendo que su palabra domine nuestras actitudes y acciones. Cuando nos sometemos a la verdad de Dios, el Espíritu nos lleva a vivir de una manera que honra al Señor. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se está moviendo? Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, hermanos. Los esposos son amorosos, no exasperados, irritables e impacientes con sus esposas. Las esposas se someten a la autoridad y al liderazgo de sus esposos, porque eso es lo que dice el Señor que las esposas deben hacer. Los hijos se someten a sus padres como a Cristo, y los padres no hacen enojar, no provocan a ira a sus hijos. Cuando gente está llena del Espíritu Santo, tú tienes trabajadores responsables que no son contestones ni demandantes en sus trabajos, que sus jefes agradecen porque esos creyentes están trabajando en su oficina. Eso es estar controlado por el Espíritu Santo. Hermano, si tú vienes a la iglesia y tú lloraste, te emocionaste y saliste pues emocionalmente lleno el domingo y nadie te aguanta en tu trabajo, tú no estás dejando que el Espíritu Santo te controle, que te llene. Si nadie te aguanta en tu casa, no estás siendo controlado por el Espíritu Santo, hermano. No importa que tú aplaudas, levantes las manos o hagas lo que sea que hagamos en la reunión de adoración. A la persona que está controlada por el Espíritu Santo se le conoce porque da el fruto del Espíritu. ¿Qué es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Si tú saliendo de aquí, mira, emocionadísimo, todavía con lágrimas en tus ojos, y te vas a malgastar los recursos que Dios te dio en el centro comercial, sin dominio propio, no estás siendo controlado por el Espíritu Santo, por más que lloremos aquí, hermano. Y yo lloro. Hay hermanos que me han dicho, usted, pastor, no va a terminar de cantar esa canción porque va a llorar. Yo le digo, ¿sí? Y usted va, mire, en ese sermón usted ya va a estar llorando en un rato. Yo soy llorón. A mí me emociona mucho el evangelio, mis hermanos. No es algo que me puede, al meditar en ello, mantener seco emocionalmente. A mí me emociona el evangelio. Yo en mi casa me pongo a llorar por considerar las verdades de Cristo. Si tú no te emocionas por el evangelio, tienes que ir a revisarte a tu casa, hermano, a examinar tu corazón. Algo no está ahí bien. Y yo no digo emocionarte como yo, no, de ninguna manera. Pero sí, las emociones están involucradas en la adoración del creyente, ¿no es cierto? Algo tiene que despertarse en ti, mi hermano. Algo tiene que despertarse en ti. Pero el estar lleno del Espíritu Santo, escucha esto, amado hermano, hermana, no es emocionalismo. Las emociones van y vienen, pero el que está lleno del Espíritu Santo continuamente está dando fruto del evangelio en su vida, dando el fruto del Espíritu en su vida. Y a veces nosotros dejamos de ser controlados por el Espíritu, dejamos de estar llenos del Espíritu y tenemos que regresar a la palabra. Por eso decimos, cada día tú necesitas la palabra, porque ser lleno del Espíritu es ser controlado por la palabra. Y si tú no estás constantemente en la palabra, no estarás lleno del Espíritu Santo. Es como que en una tentación, en un momento difícil, en un momento de tribulación, de prueba, de ansiedad, de valle de sombra y de muerte, el Espíritu Santo que vive dentro de ti
abre el baúl donde tú has guardado la palabra que has estado leyendo y meditando y memorizando. Y el Espíritu Santo dice, ¿y qué puedo usar para animar? ¿Qué puedo usar para que no vaya a caer en esa tentación? Y cuando tú no estás en la palabra, el Espíritu Santo abre ese baúl. Esta es una imagen que yo estoy creando en mi mente, no es que así sucede, ¿verdad? El Espíritu Santo abre ese baúl y hay puras telarañas. Hey, yo no tengo nada para animar a ese creyente, para quitarle la ansiedad, para quitarle la preocupación. Yo no tengo ninguna promesa de la palabra para recordársela. Hay una tentación y el Espíritu Santo dice, hey, yo no tengo aquí que darle a la mente de este hijo de Dios, de esta hija de Dios. Entonces hay que poner en ese baúl palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos la traiga a la memoria. No puede traerte el Espíritu Santo a la memoria palabra, escritura que tú no has puesto en tu corazón y en tu mente. ¿Cuáles son específicamente los resultados? 3 de ellos que Pablo menciona de una persona controlada por el Espíritu Santo. Vamos a regresar a Efesios 5, mis hermanos, para hablar de estos 3 resultados en la vida de una persona controlada por el Espíritu Santo. Lo voy a leer de nuevo el versículo 18. Dice así, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Déjense controlar por el Espíritu Santo. Permitan que el Espíritu Santo tome control de su vida. ¿Cómo? Llenándote de la palabra de Dios. Interactúa concienzuda y seriamente con la palabra de Dios cada día. Búscate un plan de lectura anual para este próximo año. Búscate un libro de estudio de Colosenses o Primera de Juan. Aquí tenemos en la iglesia, gratis para quien quiera. Siéntate con otro creyente a tomar un café y a leerse la Biblia el uno al otro. Tan simple como eso, no tienes que tener un doctorado en filosofía para hacerlo. Deja que la palabra entre a ti y te cambie. Deja que la palabra entre a ti y te cambie. Así estarás lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo se demostrará? ¿Qué resultados habrán? Vamos a hablar de 3 resultados. Versículo 19, Pablo nos dice que la persona controlada por el Espíritu Santo canta alabanzas al Señor. Está tan lleno de gozo y de paz en su interior que le es natural cantar. Le es natural elevar cantos a Dios. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pablo habla de hablando entre vosotros, o sea, cuando cantamos en la congregación, alabamos a Dios con el canto, pero también nos estamos cantando unos a otros. Cuando tú cantas, tú le estás cantando ese himno a Dios como un acto de adoración y a tu hermano para recordarle lo que Dios ha hecho por él, lo que Cristo ha hecho por él. Por eso la adoración congregacional es tan importante. Por eso nosotros le decimos, hermanos, no se pierdan los domingos, no se dejen de congregar. El canto congregacional no es la ensalada que viene antes del bistec. El canto congregacional no es la sopita que le ponen antes del bistec. Ya cantamos, ahora viene lo bueno, la predicación. No, mis amados hermanos. El canto congregacional es clave para la vida cristiana. Es clave para tu vida y para mi vida. Por eso, ven a tiempo a la iglesia, no llegues tarde. Porque necesitas escuchar a otros creyentes cantando alabanzas a Dios. Lo necesitas, mi hermano, aunque no te des cuenta. ¿No es cierto, los creyentes que estamos aquí, que cuando dejas de congregarte 2, 3 domingos, wow, tú dices, necesito? ¿No es cierto, mis amados hermanos? Esa es la experiencia del creyente genuino. Necesito congregarte, necesito estar con mis hermanos y hermanas.
Y Pablo dice que cuando nos cantamos diferentes tipos de canciones, salmos, nosotros cantamos varios salmos aquí en la iglesia, cantos que contienen letras de los salmos, himnos también, cantos con un robusto entendimiento de la doctrina cristiana. Por eso no cantamos tercer cielo aquí, porque no hay un profundo, robusto entendimiento en esas letras de la doctrina cristiana. Por eso no cantamos muchísimas canciones que están sonando en las radios. ¿Por qué? Porque no tienen un robusto entendimiento de la vida cristiana y del evangelio. Es más, yo les digo, el 90% de la música que suena en las radios cristianas no es bíblica. No honra a Cristo, ni te hace bien a tu alma tampoco. Hablando entre vosotros, dice Pablo, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Esto habla de cánticos que son expresiones de la vida devocional del creyente. Amados hermanos y hermanas, nosotros tenemos en la Biblia 150 cantos que entonaba el pueblo de Israel. Un libro entero es un himnario, el himnario del pueblo de Israel. Y en todas las escrituras hay más de 500 referencias al canto y más de 50 diferentes ocasiones directas en las que Dios dice, cánteme. Dios quiere que le cantemos. Es más, ahorita en el cielo hay millones de ángeles cantando a Dios. Y alrededor del mundo hay millones de creyentes cantándole a Dios. Dice un pastor, David Murray, cuando yo era un cristiano joven, la adoración era solamente lo que venía antes del evento principal, que era el sermón. La adoración congregacional, dice él, era para mí aburrida y tediosa. ¿Cómo es cantar con otros creyentes? Qué aburrido, qué tedioso. Pero dice él, 20 años más tarde, la adoración es a menudo mi experiencia cristiana favorita, especialmente la adoración pública. Yo no soy cantante, dice, a mí me sale un ruido de la boca, pero es bueno para mi alma cantar con otros creyentes. Eso es lo primero. El creyente verdadero que está lleno del Espíritu Santo canta, le sale natural, porque está lleno en su interior de tanto gozo y de tanta paz que le ha producido Dios mismo, que no importa la circunstancia, él está cantando al Señor. Y a través del canto expresa su lamento, expresa su dolor, expresa su alegría, expresa su tristeza. En segundo lugar, vive agradecido con Dios. El creyente controlado por el Espíritu Santo vive agradecido con Dios. Tiene una vida interior de tanta paz que lo que sale es gratitud a Dios. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 20. Dando siempre gracias por todo. Pablo estaba en la cárcel, hermano, encadenado a un soldado romano 24 horas al día. Y Pablo dice, den gracias, den gracias, den gracias. Desde la cárcel Pablo está diciendo, den gracias, vivan agradecidos. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice por todo, quiere decir en todo momento, en toda circunstancia. Si nosotros, hermanos, nos quejamos de nuestras circunstancias, nos estamos quejando de Dios, porque Dios es quien trajo esas circunstancias a nuestra vida. Le estamos diciendo a Dios con nuestra queja, nuestra murmuración, nuestro descontento, te equivocaste, Dios, esto no era para mí, esto no era bueno para mí, esto no era bueno para mí. Un cristiano que está lleno del Espíritu Santo vive agradecido a Dios en todo momento y por toda circunstancia. ¿Por qué? Porque entiende que tiene lo que no merece. En primer lugar, la salvación que Dios le ha dado y en segundo lugar, todo lo demás. Amado hermano, ¿eres tú una persona agradecida en toda circunstancia?
Tal vez tú dices, bueno, sí, yo doy gracias muchas veces al día, le digo gracias a la gente. ¿Qué pasa cuando las cosas no van bien o no van como tú esperas? Cuando tu salud, en lugar de estar mejorando, está empeorando. Cuando tu hijo, en lugar de estar obedeciendo un poquito más, está siendo más rebelde. Cuando en tu trabajo se sospecha que están cortando personal, despidiendo personas y se han tenido conversaciones de que tu posición está también en juego. ¿Eres tú agradecido cuando viene el bien y cuando viene el mal, mi hermano? En mi experiencia personal, para mí me es fácil dar gracias cuando todo va bien. Cuando ahí está la cuenta del banco, cuando ahí está la comida en el refrigerador, cuando la iglesia está trabajando, o en tu caso tal vez tu negocio está funcionando, cuando no hay dolores en mi cuerpo, qué fácil es dar gracias a Dios, ¿no es cierto? Pero que te empiece a doler algo, hermano. Pero ¿qué hay de los momentos difíciles? Y Pablo dice, la persona llena del Espíritu Santo da gracias por todo y en todo, ¿no es cierto? Hay una historia de Corrie ten Boom que estuvo en los campos de concentración nazis en Alemania. Y en una biografía leí esto tan interesante que ella le daba gracias a Dios por los piojos. Porque había tantos piojos en su celda que los guardias no entraban por los piojos. Y ella decía, gracias Dios por los piojos. Otra hermana, Joni Eareckson Tada, que tal vez la mayoría de ustedes la conoce, una hermana cuadraplégica desde los 17 años, creo que 50 años o más en una silla de ruedas. Y ella escribe esto, gracias Dios por esta vida que me has dado. Gracias por esta silla de ruedas. ¿Eres tú una persona agradecida, hermano? ¿Eres tú una persona agradecida? El papá de un hijo adolescente que es rebelde dijo, vivir con un adolescente enojado y desafiante agota la paz y la sensación de seguridad de cualquier hogar. Pero te agradecemos, Dios, porque tú tienes el control de esta tormenta. ¿Eres tú una persona agradecida, mi hermano? Matthew Henry, un comentarista bíblico, un puritano que vivió hace 400 años, escribió lo siguiente en su diario. Estoy agradecido, le robaron la billetera y él escribió, estoy agradecido primero porque nunca antes me habían robado. Segundo, porque aunque me quitaron la billetera, no me quitaron la vida. Y tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía, no tenía mucho. Y cuarto, porque yo fui la víctima del robo, no el ladrón. Hermano, aunque estés en la situación más difícil, siempre hay razones por las cuales agradecer a Dios. Siempre, siempre. Como iglesia tenemos muchísimas razones por agradecer a Dios, aunque estamos pasando por un tiempo de reto, ¿no es cierto? De transiciones. Como familia, tú tienes muchísimo por lo cual agradecer a Dios. En tu trabajo, aunque tu jefe sea un amargado y un jefe duro de soportar, tú tienes mucho que agradecer a Dios. ¿No es cierto, mis hermanos? Aunque tu esposo, mira, sea un insoportable y te trate mal. No diga amén, hermana. Aunque tu esposo sea un insoportable, mira, ahí hay muchas razones por las cuales dar gloria a Dios. Aunque tu esposa te diga, ¿y cuándo va a cambiar? Hay muchas razones para dar gracias a Dios. Pero si no estás controlado por el Espíritu Santo, no vas a estar viviendo una vida de gratitud. No puedes vivir una vida de gratitud sin estar controlado por el Espíritu Santo. En tercer lugar, la persona controlada por el Espíritu Santo tiene relaciones correctas con otros. Su vida está tan llena de paz que la expresión a otros es de humildad. Es de humildad. Mire lo que dice el versículo 21 de Efesios 5. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En todas las relaciones Dios ha establecido
relaciones de autoridad y de sujeción en todas las relaciones humanas. En todas. Desde lo más privado que es la familia hasta lo más público que es el gobierno y la vida pública social de los ciudadanos de una nación. ¿No es cierto? Cuando tú vas manejando y tú miras unas luces detrás de tu coche, que eso es lo más horrible que le puede pasar a un ciudadano normal, tú te tienes que parar. ¿Por qué? Porque ahí viene la autoridad detrás de ti. Hay una relación de autoridad y sumisión en todo. Las esposas se sujetan a sus esposos. Los hijos se sujetan a los padres. Los empleados se sujetan a sus empleadores. Y así podemos seguir por todas las relaciones que tenemos nosotros, y siempre hay esa relación de sujeción y autoridad. Siempre. Los miembros de la iglesia se sujetan a sus pastores. Hebreos 13:7 y 13:17, por si quieren checar esa referencia. Y la persona que está llena del Espíritu Santo se somete voluntaria y alegremente a las autoridades que Dios ha puesto sobre él o sobre ella. Las mujeres que no quieren someterse a sus esposos no están siendo controladas por el Espíritu Santo. Están siendo controladas por sus propios deseos. Los miembros de la iglesia que no quieren someterse a la autoridad bíblica y sana de sus pastores no están viviendo según el Espíritu Santo. Los hijos que no se someten a sus padres no están viviendo controlados por el Espíritu Santo. Los muchachos rebeldes de la calle que no se someten a la policía, y más bien la policía les tiene miedo a ellos. Como dice mi amada esposa, ahora los patos le tiran a las escopetas. No están llenos del Espíritu Santo. Necesitan una obra de la palabra en sus corazones para que el Espíritu Santo agarre esas vidas y esas voluntades y las someta a Dios primero y a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Es un trabajo interno el que es necesario en la persona que no se somete a sus autoridades. Y Pablo en el resto del capítulo 5 y en el capítulo 6 habla exactamente de cómo funcionan esas relaciones de autoridad y sometimiento. Esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, sujétense a Cristo y amen a sus esposas como Cristo a la iglesia. Hijos, sométanse a sus padres. Padres, sométanse a Cristo y no hagan enojar, exasperar a sus hijos. Empleados, sujétense a sus empleadores. Y empleadores, sujétense a Dios. No maltraten a sus empleados. Solamente en la familia y en la iglesia que el Espíritu Santo está controlando las vidas de las personas, solo en esa iglesia podrá haber unidad y paz. No puede haber unidad y paz si el Espíritu Santo no nos está controlando, amados hermanos. Por eso cada uno de los miembros de la iglesia está llamado a ir y a meterse en la palabra de Dios diariamente para que el Espíritu Santo tome control de ese corazón, de esa vida. Conclusión, mis amados hermanos, los resultados de la llenura del Espíritu Santo no son euforia o las emociones descontroladas. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo no son los dones espirituales. Es el fruto del Espíritu. Ese es el resultado. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo son la santificación y la semejanza a Cristo. Una vida de tanta paz y gozo interior que se refleja ¿cómo? Cantando en sus corazones y cantando unos a otros, teniendo unas bocas y unos corazones agradecidos y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, y te adoramos, porque en tu palabra tú no nos has dejado a la deriva, a nuestros propios pensamientos, a nuestra propia mente, a nuestra propia manera de hacer las cosas, sino que con claridad nos has mostrado cómo quieres que vivamos los que somos seguidores de Cristo. Padre, queremos ser una iglesia controlada por tu palabra, Señor. En lo individual, en lo personal,
Pero también queremos que en nuestras familias, en nuestros hogares, se esté constantemente leyendo la palabra, Señor. Y también queremos que en nuestra iglesia se esté predicando constantemente la palabra. Y que al estar en la palabra seamos moldeados por ella, Señor, y cambiados por ella. Que al estar en la palabra, Señor, nosotros demos esas evidencias de la obra, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Esas evidencias que acabamos de leer en Efesios 5, Padre. Y Dios, quedamos en dependencia tuya porque esta es una obra que solo tú puedes hacer en nosotros, Señor. Quedamos en dependencia tuya, Señor. Quedamos voluntariamente diciéndote, aquí estamos, obra en nosotros con el poder de tu palabra. Queremos ser hombres y mujeres controlados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.